Muy bienvenidos todos los oyentes. Un saludo a los diferentes amigos y oyentes que no conozco en todo el mundo. Bienvenidos a nuestra serie de presentaciones con el tema La desolación de Jerusalén. Es una cronología, una historia, un estudio, un resumen de los eventos que acontecieron en la historia de nuestra iglesia hasta el día de hoy, que entendemos como una desolación, la historia de una influencia negativa y los resultados que hoy en día vivimos, que creo que nos aclararán muchas cosas. Vamos a tener nuestros estudios cada día a partir de hoy, domingo, hasta el día de jueves, a las 10 horas y a las 11:15. O sea, casi 2 horas en continuación con una pequeña pausa. Estamos en Arkansas, o sea, es Central Standard Time, para que se fijen, para que encuentren el tiempo correcto en los diferentes lugares donde están. También tenemos aquí, para aquellos que quieren mirar un poco lo que estamos presentando, en la forma escrita, un panfleto, un material, que se puede bajar en la página web futureforamerica.org. Y luego lo pondremos también en nuestra propia página web, librito.org. De momento está en la página web de futureforamerica.org. Ahí la primera parte, hoy en día ya hemos colocado allá, voy a andar colocando las otras partes también de los temas que vamos a presentar. Entonces, antes que comenzamos, les invito que nos postremos para saludar a nuestro Salvador. Nuestro querido Padre, que estás en los cielos, te agradecemos que ha sido posible esta serie de presentaciones por tu gracia, que he podido llegar bien a este lugar y aquí estamos ahora tratando de queriendo compartir una serie de acontecimientos en la historia de nuestra iglesia. Y querido Dios, desde el inicio pido que guíes mis palabras y que guíes nuestros espíritus y nuestros corazones para que de manera correcta presentamos todo y entendemos todo. Que sea esto en tus manos y que todo sea según tu voluntad. Querido Dios, esa bendición es necesaria urgentemente porque nuestro corazón nos quiere dirigir siempre hacia tu dirección, o sea, por preconceptos que tenemos o ciertas ideas que simplemente nos han convencido y nos dirigen. Querido Señor, de esa manera pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el material, para los que quieren tenerlo en forma PDF, está en la página web de futureforamerica.org. Ahí vamos a encontrar algunos textos. No he podido traducir todos los textos que vamos a usar. Le he puesto igual aquí en su forma original en inglés mayormente, pero lo vamos a estar traduciendo durante la presentación y tal vez en la tarde también logro de hacer un update del material. La desolación de Jerusalén, obviamente el término Jerusalén nosotros entendemos, yo entiendo, refiriéndose a la iglesia adventista del séptimo día. Si estamos hablando de Jerusalén, entonces no hablo de la historia de antiguo Israel, sino del pueblo Israel espiritual, que es la iglesia adventista hoy en día, desde 1844. Queridos oyentes, en esa historia hoy en día observamos muchas cosas que a muchos de nosotros nos dan preguntas. ¿Por qué es así que en nuestras iglesias ya no se escucha mucho referencia al espíritu de profecía? ¿Por qué es así que hoy en día escasamente se predica sobre el tiempo del fin? ¿Por qué es así que nosotros en la escuela sabática
Vemos temas que ya hemos estudiado muchas veces, año tras año, y no llegamos a otros temas que nos interesan. ¿Por qué no explica nadie quiénes son los 24 ancianos en el Apocalipsis? ¿Por qué no nos explican quiénes son los 4 seres en Ezequiel? ¿Por qué nadie nos dice qué significan las señales del tiempo? Queridos hermanos, hay muchas preguntas y hay cierta discordia entre lo que uno como miembro de la iglesia, como oyente, como estudiante, quisiera saber, por un lado, y lo otro que es ofrecido. Y si se hacen seminarios de profecía que se han hecho en los últimos años más que nunca, esos seminarios, todos, son muy superficiales. No van a las profundidades, básicamente repiten lo que ya sabemos, repiten las cosas, tal vez podría decir simples, de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, cosas que uno ya normalmente estando en la iglesia, por ejemplo, un tiempo, o leyendo los materiales que la iglesia ha producido, que nosotros ofrecemos, ya ha entendido, porque es simplemente siempre esto que nos preocupa. ¿Por qué no vamos más allá? O sea, no hay una información que tú y yo necesitaríamos saber hoy en día en el tiempo que vivimos. Estoy seguro que hay pocos que no creen que estamos en los últimos momentos de esa tierra. Las cosas que acontecen son graves. Las cosas que acontecen son peores que nunca. Hay movimientos en la política, hay movimientos en el Vaticano que realmente nos hacen preguntar y nos hacen indicar en qué tiempo estamos viviendo. Pero ahí nos encontramos en una iglesia que se está celebrando, que tiene una música moderna, que tiene un mensaje de paz. No es que no me gusta el mensaje de paz, no somos pacientes, somos un pueblo que defiende la paz, pero no podemos hablar de la paz y solamente la paz si las circunstancias son diferentes y si habría que dar un grito de advertencia. ¿Y por qué esto es así? Bueno, esto es el enfoque, o ese es el tema de mi presentación, la desolación de Jerusalén. El título, algunos de ustedes ya habrán escuchado hace, no sé exactamente, 1 o 2 años atrás, el hermano Dwayne Dewey hizo una presentación aquí en ese lugar con ese título en inglés, donde él en unas 12 presentaciones presenta más o menos lo que yo os voy a presentar ahora. O sea, mi presentación está en base de la suya. Solamente yo le hice un poco diferente a mi manera, una lógica un poco diferente, pero el contenido es básicamente el mismo. Quiero invitarles que abren sus Biblias en el libro de Joel. Encontramos aquí en el libro de Joel una descripción profética de la situación en la cual estamos hoy en día. Abren conmigo el libro de Joel en el primer capítulo. Lo encuentran después de Daniel, después de Oseas, después viene el libro de Joel, uno de los así llamados profetas menores. No porque hay aquí un grado de importancia en su mensaje, sino simplemente porque el libro es más breve, es más chiquito, no tan amplio como el libro de Jeremías, por ejemplo. Joel capítulo 1, quisiera compartir ese texto con ustedes. Capítulo 1, primer versículo. La palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad. Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Ha acontecido qué? Aquí empieza el profeta a hablar de algo que nosotros no sabemos de qué está hablando. Es como que lo hubiesen sacado ese texto de en medio de un texto más amplio. ¿Ha habido esto? ¿Ha habido qué? ¿Ha habido esto, ancianos, moradores de la tierra? ¿Ha acontecido esto en vuestros días?
Bueno, seguramente nos va a contar entonces qué aconteció. O en los días de vuestros padres. ¿Y por qué dice ancianos? Nosotros observamos muchas veces en la palabra de los profetas, muy destacadamente en el libro de Isaías, por ejemplo, también en el libro de Amós o en el libro de Jeremías, que el mensaje del profeta va dirigido a los que guíen el pueblo, a los guías del pueblo, a los ancianos del pueblo. En nuestras iglesias hay ancianos. No cualquiera puede ser anciano. No sé muy bien cómo lo propone el manual de la iglesia hoy en día, pero el anciano tiene que ver con la edad también. Y los líderes del pueblo tenían que tener cierta edad. Los que estaban en las funciones de gobernar al pueblo no eran los jóvenes, no eran los que recién entraron, así decir, a la fe o a la experiencia de su fe. Tenemos hoy en día también ancianos, y no creo que se refiere esto aquí a la función simplemente los ancianos en la iglesia, sino a los que lideran nuestra iglesia, a los que tienen experiencia en nuestra iglesia, a los que están ahí por un tiempo, a los que tienen un peso sobre sus espaldas porque tienen esa función y ese cargo. Una obligación y un privilegio, por supuesto. Pero aquí estoy haciendo ahora algo que para mí ya es tan normal, pero yo sé que muchos no han aceptado o ni siquiera conocen ese principio. ¿Por qué yo estoy aplicando eso directamente a nuestra iglesia? Si esto es un texto que Joel escribió miles de años atrás, ¿no es cierto? Porque yo estoy haciendo eso justamente es uno de los temas de mi presentación. Porque podemos tomar el texto de Joel y entender que ese texto fue escrito para ti y para mí, para nuestra iglesia hoy en día, en este año. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Cuál es el fundamento para ello? Tal vez la manera más fácil de responder a esa pregunta es a través de un pequeño comentario del Espíritu de Profecía. Está en Mensajes Selectos, tomo 3. Página 386. Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Dice el profeta, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Cada uno de los profetas antiguos, Oseas, Sefania, ¿cómo se llama? Amós, Sefanías, ¿no es cierto? Jeremías, Joel, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Obviamente que Joel escribió para su tiempo. Era un mensaje profético que él tenía para su pueblo. Dios le dio para su pueblo, para su época. Pero en realidad, ahora el Espíritu de Profecía nos ilumina que lo que él escribió no era tanto para su tiempo, sino para el nuestro. Ese principio, queridos hermanos, tenemos que entender plenamente. Es una información muy fácil de entender, pero las consecuencias son enormes. Y en muchos casos va a oponerse esa información a lo que nosotros hemos aprendido y estamos acostumbrados a entender si leemos un texto bíblico. ¿Acaso todos nosotros leemos los textos bíblicos, por ejemplo, de Moisés, o de Esther, o de Micaías, como si fuesen escritos para nosotros hoy en día? Si hacemos eso, básicamente hacemos una cosa. Leemos el texto y tratamos de sacar una enseñanza. Pero esa enseñanza entonces es válida para nosotros. Pero eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. Cada uno de los profetas escribió menos para su tiempo y más para nosotros. Aquí no hay que hacer un trabajo de
de estudiar el texto y sacar el jugo, y esto nada más para nosotros vale. No, lo que el profeta escribió tal cual, tal como lo escribió, así nosotros lo deberíamos tomar. Es para nosotros. Más aún es para nosotros. Es una cosa entonces que simplemente se puede entender cuando nosotros entendemos la función del Espíritu Santo en formar o en escribir los textos bíblicos. O claro, en interceder, en entrar en ese proceso. Joel no sabía que él iba a escribir para nuestra generación, pero el texto fue dirigido de tal manera que el texto es un texto para nosotros. Elena White luego proporciona dos textos bíblicos para apoyar. Y cita 1 Corintios 10:11, 1 Pedro 1:12. Los que no han escuchado eso todavía, por favor, verifiquen y lean esos textos, porque la misma información la Biblia nos da en esos dos textos. Ese principio estoy repitiendo muchas veces, y por ello no voy a entrar ahora otra vez en todos sus detalles, pero recuerdan eso. Eso me da la libertad, y no solamente la libertad, el deber de entender Joel como si fuese escrito para nosotros. Así ha sido, así es el diseño divino. Oíd esto, ancianos, nuestras iglesias hoy en día, escuchad. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Un momento, ¿de qué? Ahora todavía no entiendo de qué habla el texto aquí. Ha acontecido esto. ¿Esto qué? De esto van a contar de generación en generación. ¿De qué? Querido hermano, aquí está una información implícita que tú y yo deberíamos saber. El profeta supone que tú y yo, el pueblo de Dios, cuenta esta historia a sus hijos, de generación en generación. Se da por supuesto que nosotros entendemos de qué se habla. Y ojalá nosotros entendemos ello. Ojalá esto no es un enigma para nosotros, de qué habla el profeta. Porque si sería un enigma, entonces nosotros estamos en la situación de la embriaguez, así como lo va a decir un poco versículo después. Queridos hermanos, ¿deberíamos saber esto o no deberíamos saber? Leen, por ejemplo, Salmos 44, primer versículo. Ese principio de contar lo que aconteció a los hijos es un principio que encontramos a lo largo de la Biblia. Salmos 44, desde el inicio. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y ahora dice que ha habido allá en esos tiempos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ok, ha habido una historia en el pasado, una historia gloriosa donde Dios intercedió por su pueblo, donde ha hecho maravillas, donde ha hecho milagros, donde Él intervino, donde Él guió a su pueblo, le sacó de la esclavitud, formó a un pueblo, les guió a través del desierto a la tierra gloriosa. Toda esa historia es una historia que el israelita debería haber contado a sus hijos para que ellos no olviden la historia y no olviden esa intercesión y esa relación con su Creador. Porque ahí donde estaban, ellos estaban por esa historia, por esa guía. Entonces, esa historia de antes, en lo que aconteció en la antigüedad, esa es la historia que se debería haber contado. Deuteronomio
también menciona esto. Unos pocos ejemplos aquí nada más, de muchos que hay. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, o versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces lo que Dios mandó es eso, es algo que había que contar para que no se olvide, para que uno se une con esa historia y con esa experiencia maravillosa. Ahora, para nosotros vale lo mismo. Y sería una pena si nosotros no sabríamos cuál es la historia que deberíamos contar. Para nosotros no es en primer lugar la historia de Israel antiguo la que deberíamos contar. Claro, esa historia hay que saber urgentemente, hay que estudiarla, hay que enseñarla. Pero si aquí el Señor quiere que nosotros hacemos lo mismo, entonces nosotros tenemos que repetir la historia de Israel. Deberíamos tú y yo contar la historia cómo nuestros padres fueron sacados no de Egipto, sino de Babilonia. ¿Conocemos esa historia? ¿Sabemos ahora a qué se refiere? Vamos a avanzar eso, vamos a aclarar un poco más ese asunto. Y para aquellos que ya han escuchado otras presentaciones, las que yo hice en México, por ejemplo, sobre ese tema, quiero decir que no es una mera repetición ese seminario. Vamos a añadir algunas cosas, varias cosas, que no hemos podido cubrir o que yo no había entendido en su forma completa en aquel tiempo. Y creo que también hay alguna otra corrección. Hay algunas cosas que he visto que antes no había visto así. Entonces vale la pena escuchar también a nuestro seminario. Ahora la segunda vez que presento en español esa temática. Continúa el versículo y esperamos que Joel nos aclara un poco el asunto ahora. Porque, ¿de qué está hablando? De esto, versículo 3, contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Si nosotros ponemos esto aquí, entonces hay un acontecimiento. En la historia. De esto contaréis a vuestros hijos, y estos a sus hijos, y estos a la siguiente generación. ¿Cuántas generaciones son estas? La primera generación, la segunda generación, la tercera y la cuarta. En esa generación aconteció algo que en esa no se debería olvidar para que esa continúe teniendo la experiencia de la primera y la cuarta también. ¿Por qué aquí hay 4 generaciones? ¿Por qué Dios no continúa quinta, sexta, séptima, infinita generación? Hasta nuestra generación desde el comienzo. ¿O cómo deberíamos entender eso?
Bueno, un principio que nos es muy importante y lamentablemente muchas veces se dice algo diferente de los temas que yo estoy presentando, es que creo completamente que para nuestra generación, para todas las generaciones después de 1844, ya no hay el elemento del tiempo en la profecía. O sea, ¿qué quiero decir? El elemento del tiempo, de una profecía del tiempo, ya no tiene importancia para nosotros. No es un factor que deberíamos considerar. Si yo entiendo generaciones, entonces no debería entender esto como tiempos. Una generación tiene tantos años. Eso yo había dicho diferente anteriormente. ¿Ya? Yo entendía que, bueno, aquí hay generaciones, una generación tiene tantos años y llegamos a cierta generación. No, puede ser, pero eso no es el enfoque, no es importante, no es el mensaje, porque simplemente el elemento del tiempo fue un elemento diseñado para la otra generación, para la generación de los mideritas. Ellos veían, o aquí mejor, más fácil de verlo, entendían todas esas profecías de los 2520 años. ¿A qué año llegó esta profecía? Los 2300 años, ¿a qué año llegó esa profecía? Y ese año era importante, porque lo podían predecir, lo podían anticipar, lo sabían de antemano. Necesitaban entender el tiempo. Para nosotros no va a haber eso. Nosotros no vamos a anticipar fechas. No significa eso que nosotros no vivimos en el tiempo. Vivimos en el tiempo, obviamente, y si algo acontece podemos ver que eso aconteció en cierta fecha, pero eso no contradice la información que encontramos en Apocalipsis 10, que no habrá más tiempo. Claro que hay tiempo, pero no vamos a fijar fechas, y tampoco aquí quiero fijar fechas y decir cuándo fue eso, digamos, en 4 generaciones. No se trata de eso. Es un contenido espiritual. 4 generaciones espirituales. 4 generaciones son 4 fases, 4 tiempos. Claro que tiempos, pero no el tiempo de una generación. ¿Ya? Para poder decir, eso será en tal año. ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos aquí son 4 generaciones, y antes de dar un poco más luz sobre ello, quiero continuar con el siguiente versículo, porque eso simplemente apoya lo que dice versículo 3. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Momento. Se supone que si el profeta nos dice una cosa que no entendemos, que en los siguientes versículos él lo aclara y lo explica. No es así como un texto funciona. Había algo, un acontecimiento en la generación de los padres que debería haber sido contado de una generación a otra. El profeta piensa que tú y yo lo entendemos, deberíamos, pero creo que no lo entendemos. Ahora entonces tal vez el siguiente versículo nos ayuda, pero ese versículo aún más nos complica el asunto, ¿o no es así? Aquí dice que hay una oruga. ¿Y qué hace la oruga? Destruye, hace un trabajo de destrucción. No sé dónde entra, si es en la madera o en las plantas o en la ropa, y come. Pero tampoco ella come todo, sino viene el saltón. Y el saltón, este insecto, continúa. Lo que ella dejó, él va a continuar consumiendo, destruyendo. Lo que él deja es todavía suficiente para el revoltón. Otro insecto que viene y que avanza en esta obra, para finalmente la langosta terminar y acabar lo que había.
tal vez ahora, si tenemos esto ahí en el pizarrón, podemos ver un poco cómo eso nos debería dar luz acerca de la problemática aquí. La oruga, primera generación. El saltón, la segunda generación. El revoltón, la tercera generación. Y la langosta, la cuarta generación. Lo que el profeta nos quiere decir es esto. Algo que hubo en la primera generación ya empezó a ser destruido. Y cuando eso se pasa a la siguiente generación, la obra de destrucción continuó. Y en la siguiente ha continuado. Y en la cuarta se terminó. Y la destrucción fue completa. Queridos hermanos, aquí hay un proceso que nos debe intimidar un poco, que nos debería despertar urgentemente porque algo pasó. Y como nosotros entendemos que ese texto ha sido escrito para nosotros, esa obra de destrucción, es una obra de destrucción dentro de nosotros. ¿Dónde? En nuestra iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, somos los miembros, y nosotros formamos parte de todo eso. No vamos a plantar aquí una cosa que decir, bueno, aquellos, los que enseñan, simplemente no, nosotros somos también parte de ese proceso. Cada uno puede recordar lo que pasó aquí y contarlo acá, para que no se olvide. Pero la historia que aconteció, en el comienzo, la historia que aconteció en el comienzo, que nosotros deberíamos saber, es una historia de 1798 a 1844. Esa historia es aquella historia a la cual se refiere el profeta, cuando él dice en el segundo versículo, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces, él hace referencia a algo que aconteció en conexión con algo. Y la base de todo eso es lo que aconteció. Lo que aconteció fue que el pueblo adventista, el verdadero pueblo de Dios, Israel espiritual, fue liberado, fue sacado de entre medio de Babilonia. La misma historia como la de Israel antiguo. Fue sacado el pueblo de Israel de Egipto. O en el tiempo después de Noé, en la construcción de la Torre de Babel. Cuando ahí el pueblo que todavía participaba en la obra, pero no era el pueblo era pueblo de Dios, pero también trabajaron ellos en la Torre de Babel. Escucharon el llamado de separarse de ese trabajo porque era un trabajo del enemigo. Y salieron de esa primera ciudad, Babilonia. ¿Okay? Pero ese trabajo, ahora, a lo largo del tiempo, recibe una serie de destrucciones. De manera que hoy en día, nosotros estamos en la cuarta generación espiritual, de manera que hoy en día nosotros no contamos más esa grande historia como el Señor nos liberó, como el Señor nos sacó, como Él trabajó maravillosamente. ¿O quién conoce la historia de nuestros padres? ¿Quién conoce esto aquí que es el testimonio de nuestros padres? Que es el resultado, el resumen de lo que ellos han enseñado. ¿Quién basa su fe en aquellas cosas? En las mañanas el hermano Pippin ya está dando una serie en inglés donde le explica los detalles aquí de ese diagrama. Esta mañana hemos escuchado el significado de la problemática de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes o Epifanes. Lo que aconteció aquí. ¿Por qué tenemos que saber eso hoy en día? ¿No era eso una discusión en aquel tiempo? ¿No era una problemática? Queridos hermanos, no es una cosa del pasado, es una cosa del presente, lamentablemente. No hemos superado aquel problema. Nuevamente estamos luchando con ello.
cada uno tiene que entender eso. Porque es parte de una problemática mucho más grande. Y si tienen la posibilidad, vayan y escuchen esas presentaciones para ver todo lo que estamos aquí también añadiendo en un esquema más amplio. Entonces, si nosotros estamos aquí, el enigma aquí en eso no es quién es este, no es tanto eso. Bueno, eso es un proceso de destrucción en 4 fases, así lo diría. Y eso es lo que vamos a estudiar toda la semana. La primera fase tiene que ver con tal vez ponemos aquí, porque muchos, no vamos a poner nada de momento, vamos a avanzar explicando qué es el trabajo de la oruga, qué fue el trabajo del Satón, pero una cosa quiero dejar claro. Lo que aconteció en la generación de nuestros padres ha sido destruido de manera que hoy en día, después de 3 fases de destrucción, no sabemos más nada de ello. Nuestra fe no se basa en ello, nosotros no lo predicamos, no lo conocemos, sino predicamos otra teología y otros temas. Un segundo texto aquí que quiero compartir con ustedes. Vamos a volver después a Joel. Ese texto contiene mucha más información y vamos a colocarlo también en nuestro tiempo porque Joel lo coloca ese texto en nuestra generación. Pero antes de ello, os invito a abrir Nehemías. El libro de Nehemías ustedes lo encuentran después de los libros históricos, después de crónicas. Primer capítulo. Nehemías 1. O vamos a directamente al capítulo 2. En el primer capítulo, Nehemías describe las circunstancias. ¿Ya? Él hace una oración para Jerusalén porque él se entera del estado de la destrucción que ha recibido su ciudad. Jerusalén está desolado, está destruido. Y Nehemías llora. Cuando se entera de esto, se pone triste, pero él inicia una acción. Y podemos entonces saltar y comenzar a leer en el versículo 11 de Nehemías 2. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Elena White nos dice que se levantó de medianoche. Los que han estudiado la historia de los menonitas conocen que hubo un clamor en medianoche, ¿no es cierto? Nosotros también sabemos que hay una repetición. El fuerte clamor tiene que ver con la medianoche. Bueno, y llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, unos pocos nada más. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está la mayoría? ¿Dónde están los líderes? Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciste en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. O sea, él fue en una obra, no diría secreta, más bien solitaria. Pocos que él podía llevar consigo, pocos que entendía lo que iba a hacer, pocos en los cuales él podía confiar. Lamentablemente, los otros se hubiesen opuesto a ese plan de Nehemías. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro,
y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué está haciendo Nehemías? Entonces Nehemías va de noche para observar el estado de la destrucción. ¿Qué aconteció? ¿Cómo se puede remediar? ¿Qué se debería hacer? ¿Dónde hay los huecos? ¿Dónde hay que cerrar? Etcétera. Él quería planificar, observar qué se puede hacer. ¿Qué aconteció con esa ciudad? El grado de la destrucción él está estudiando. Y él está mirando cuáles son los remedios, cuáles las actividades que se deberían llevar a cabo para cerrar la ciudad. ¿Por qué? La ciudad con muros abiertos no se defiende, no provee seguridad, no provee protección. Entendemos nosotros todo eso en sentido espiritual. Continúa, versículo 13, en versículo 14. Pasé luego por la puerta del fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Por qué? ¿Por qué no a ellos? ¿No debería llevarse a cabo la obra de la inspección, de la construcción, de todo eso con la ayuda, el apoyo, la dirección de los oficiales, de los líderes, de la institución? Aquí Nehemías entiende que con ellos, lamentablemente, en esa fase él no puede trabajar. Esto es una enseñanza para nosotros. Esto no es un llamado a una rebelión, esto es simplemente una declaración acerca de la realidad. Nehemías tiene que evadir a los oficiales para poder llevar a cabo esa obra, porque ellos se hubiesen opuesto. ¿Cómo continúa? 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estamos más en oprobio. Entonces lo que aquí acontece es que, claro, después él se dirige a ellos, son ellos también parte del pueblo de Dios, son incorporados en la obra, son invitados a participar, en reconstruir. Pero ¿qué quiero decir? Si nosotros entendemos la historia de Joel, y eso es sobre lo que vamos a hablar en toda esta semana, observamos que hay un estado de destrucción hoy en día. Nosotros estamos en esa cuarta generación. Pasó algo en los años pasados los que nos ha alejado del comienzo de nuestra fe, del comienzo de la historia de la iglesia adventista. Y en esa obra, el profeta Nehemías hace algo que nosotros todos deberíamos hacer: ir y observar y estudiar qué aconteció. Espero que nuestra presentación aquí da un aporte a eso y podemos colocar algunas cosas en su lugar en ese trabajo de restaurar, de observar. Lamentablemente, con pocos se puede hacer eso. Pocos se van a juntar, la mayoría se va a oponer, los líderes se van a oponer. Porque aquellos son los que piensan que deberían controlar todo esto. Y como ellos lideran, no va a haber lugar para la crítica. Básicamente está todo bien. Básicamente hoy en día nos festejamos como iglesia. No hay lugar para crítica, no se escucha. No es bien visto. No se debe ni siquiera repartir libros o panfletos o cartas. Se prohíben esas cosas.
porque el miedo rige que esto nos separa. El miedo y la acusación están en el aire, que eso destruye, mientras que simplemente haría lo opuesto. Ese trabajo aquí de Nehemías es un trabajo para el bien del pueblo, para la salvación del pueblo. Y fíjense cómo continúa la historia. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Geshem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, etc. Entonces, esa restauración de Jerusalén está en un tiempo cuando vienen los 3 enemigos. Esos 3 enemigos no son del pueblo, ellos se oponen al pueblo y van a tratar de frenar y destruir esa obra de restauración. Ellos van a acusar a los israelitas, van a ir ahí al rey de Persia para declarar que ellos están llevando una obra a cabo que no deberían, etc. Y le van a complicar esa obra de la restauración. Queridos hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero estamos en la misma situación. Nosotros estamos delante del momento en que la triple alianza, la alianza, ¿cómo se dice? Tengo en mi boca la palabra impía, ¿ya? Se está reuniendo. Nosotros conocemos esa información desde Apocalipsis 16. Los 3 espíritus inmundos se están por reunir sus fuerzas en contra del pueblo de Dios para destruirlo, para frenar. Y obviamente lo que ellos quieren prevenir, que ese pueblo se puede esconder bien, que ese pueblo puede edificar unos muros fuertes para estar a salvo y adentro y llevar adentro otros. Eso todo es espiritual. Esos muros que hay que reedificar son espirituales. Aquí yo quiero espiritualmente estar a salvo. Aquí yo quiero poder defender lo que yo creo. Cuando llega el enemigo, cuando llega esa triple alianza, que son la bestia, el dragón y el falso profeta, yo quiero estar en mi lugar. Cuando se reúnen el papado con las Naciones Unidas y los Estados Unidos, yo quiero saber lo que yo creo. Cuando me ponen en un rincón, cuando me atacan, cuando me cuestionan, cuando atacan mi fe, entonces yo quiero estar detrás de un muro de mi convicción espiritual. Quiero tener un escudo que es mi fe. Yo quiero estar en el lado de Cristo, yo quiero reflejar su carácter. Yo quiero entender y explicar lo que yo creo. Porque esas cosas que yo creo me van a poner en una situación de vida y muerte. Mi vida no quiero depender de cosas que yo no entiendo o que no son establecidas. Queridos hermanos, aquí el pueblo enfrenta una situación grave. Nuestro pueblo está en una situación de gran peligro. Y vamos terminando, volviendo otra vez a Joel, porque esta es la misma información que nos da ese profeta también. Entonces Joel continúa y dice, versículo 5 ahora, después de la información de las generaciones, después de la información de esas 4 generaciones de destrucción por esos insectos, dice en el versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ok, ahora esa historia la Biblia claramente pone en un contexto
terrible, porque el que se encuentra aquí, en esa última generación, él corre el peligro de realmente no darse cuenta de lo que acontece, porque él está borracho. No sabía él que él había bebido vino. Y ese vino le hizo borracho. ¿Y quién es aquel que nos da ese vino? El vino malo, el vino fermentado, es algo que la gran ramera imparta, ¿no es cierto? Que ha hecho borracho a todas las naciones. ¿No es así? ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 17? Queridos hermanos, nuestra iglesia a través de las generaciones ha consumido harto de este vino. Pero el que bebe simplemente está feliz, festeja, se alegra, hace bromas y no se da cuenta. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto. El mosto aquí es algo contrario, porque unos beben el vino y porque ellos beben vino no pueden recibir el mosto. ¿Qué es mosto? Mosto es la primera prensión, se dice, de la uva. El primer jugo, el jugo de uva. No es fermentado, es fresco. Es riquísimo, sale recién, es dulce. Eso es fresco, el nuevo vino, el mosto. En un lado tenemos el vino fermentado, en otro lado tenemos el mosto. Uno no va con el otro. ¿Ya? Por eso Cristo dice en Mateo, ¿dónde es eso? Mateo 9, que el nuevo vino, el mosto, no se puede echar en los recipientes viejos, porque se quiebran. El que bebe el vino fermentado no puede recibir lo nuevo. Lo nuevo que Cristo trajo fue una nueva doctrina, o fue la explicación purificada de lo que ya había enseñado desde el comienzo. Algo así está aconteciendo en nuestra generación otra vez. Pero los que están borrachos con el vino antiguo, con el vino de la ramera, no pueden recibir una nueva luz, porque no es compatible. Vamos a hablar más de eso y vamos a explicar. Tal vez para unos parece un poco fuerte lo que estamos diciendo aquí, pero fíjense, eso es lo que dice Joel. Y de manera como yo estoy defendiendo eso es simplemente bíblico. Ese profeta habló menos para su propio tiempo que para nuestro. Y una última cosa para ver que eso realmente es nuestro tiempo. Podemos encontrar en el siguiente versículo, versículo 6, cuando dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quiénes son aquellos que han subido a mi tierra? ¿Para qué? Para destruir y conquistar mi tierra. ¿Quiénes son aquellos que tienen dientes de león? ¿Qué imagen es el león? El león es usado en la profecía para ejemplificar a Babilonia, ¿no es cierto? La primera, la cabeza aquí. Y en Daniel 7, luego representada como el león. Esto es aquel poder que viene. Este es aquel poder que viene a destruir. Babilonia, o nosotros hoy tenemos que decir Babilonia moderna, Babilonia espiritual, viene y ya está cerca. Sabemos que Babilonia es justamente esto, la triple alianza. Esto es la Babilonia moderna. Ellos están ahí y el pueblo borracho está. No se da cuenta. Por eso dice gemid y clamad, pueblo mío, porque eso es la situación grave. Esta situación tal vez no sería tan grave si no estaría el enemigo en las puertas. Pero como el enemigo está en las puertas, esa situación simplemente se pone mucho más grave. Es una cuestión de vida y muerte.
justo en el momento cuando el pueblo debería ser más sobrio que nunca, en ese momento el pueblo es más borracho que nunca. Y esto no significa otra cosa que su destrucción. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes tengan bien claro esa información, que no hay una promesa que nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, que ese pueblo no enfrentará una purificación. Que ese pueblo, así como está, básicamente como todos que están más o menos bien en la iglesia, entran en el reino de los cielos. Queridos hermanos, eso no es la realidad. Eso no es la información bíblica. Uno que se ha bautizado no va a entrar por ello simplemente en el cielo. Hecho ha puesto la piedra para comenzar la edificación de su templo, pero hay un proceso. Y lamentablemente para el pueblo, más que para otros, la Biblia informa que aquí viene la destrucción. En el momento de un proceso de la destrucción diabólica del mismo pueblo, vienen los tres enemigos y simplemente el pueblo está ahí porque el enemigo les ha conducido allá. Gemid y clamad. Nosotros ahora vamos en la siguiente hora a estudiar, vamos a en esos días estudiar qué fue ese trabajo aquí de 4 generaciones, qué aconteció en nuestra iglesia para que nosotros nos encontramos en ese estado tan peligroso y triste. Cerramos con oración. Gracias que ahora todavía nos encontramos en momentos de paz, de libertad, relativamente, de muchas posibilidades, más que nunca en esa tierra uno puede informarse, acceder a material, estudiar, buscar lo que necesita, comunicarse. Y aquí hay una información tremenda. Como pueblo adventista nos encontramos en los últimos momentos de esa tierra, y este pueblo, que debería estar despierto más que nunca, tú le informas que está ebrio. Querido Señor, queremos pertenecer a aquellos que despiertan, que agarran esa última información para prepararse para esos momentos y estar seguros detrás de un muro en vez de caer en las manos de aquel poder que entra en la tierra. Querido Dios, pedimos que nos guíes a nuestros corazones en nombre de Cristo. Amén.